Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien o no? ¿Por qué hay tanta deserción escolar? ¿Mm? ¿Qué Doctor, saben ustedes? debe ser por lo que hace poquito salimos de clase con el doctor García, entonces yo creo que hay unos que no han desayunado. ¿Cómo así que no se han comido el huevito con arepa? Ah, bueno, esperemos que puedan ir entrando a la clase. Bueno, a la charla realmente. Más que una clase es una charla. Porque como esto ya lo vimos en Génito, entonces pues para mí es mucho más fácil. Bueno, y para ustedes también. Eh, la idea es que reforcemos porque es que en el núcleo, pues obviamente, que ustedes no lo saben, pero antes el núcleo era solo de ITS. Me parece muy bien que se haya ampliado y que se hayan puesto otros temas. Por ejemplo, en ese momento no se veía la parte de infecciones del tracto urinario. Creo que es muy importante, muy pertinente. Pero nosotros pues teníamos un espacio más amplio para hablar de todas las infecciones de transmisión sexual. Entonces casi 2 meses hablábamos solo de eso. Ahora pues nos quedó una sola sesión. Una pregunta, ¿cuándo tienen ustedes examen de núcleo? ¿Es la semana entrante? ¿Y de génito? El martes. Sí, doctor, el martes. ¿El martes tienen qué? ¿Génito o núcleo? El blog. ¿Los dos? No, Génito, doctor, el blog. génito. Y el viernes es el núcleo. El próximo viernes núcleo Sí, y el señor. martes génito. Y el martes es el de, sí, señor, el parcial de bloque de génito. Ah, bueno, la ventaja es que como estamos casi viendo lo mismo, entonces pues no, ahí de una vez repasan, con lo que repasen hoy, repasan de una vez para el núcleo y repasan para génito. Bueno, entonces la idea es que hoy pues podamos tener una charlita sobre infecciones de transmisión. Tenemos realmente 2 sesiones porque es muy amplio, ustedes se dieron cuenta. Nosotros pues tocamos así en el núcleo a la carrera, en 10 minuticos, es que es muy poquito realmente. Pero bueno, para eso es esta parte. Entonces la idea es que si ustedes tienen dudas, pues las podamos ir resolviendo. Y segundo, pues tocar cosas, digamos, como importantes. Como siempre, recuerden ustedes, muchachos, que mi objetivo es eh, que ustedes puedan saber 3 cosas. ¿Cómo produce la enfermedad del parásito, el microorganismo, lo que sea? ¿Cómo se diagnostica? Y cuáles serían como factores de virulencia. Esos son como las 3 cosas grandes que tendríamos que saber. Y obviamente del examen, que es el frotis de flujo vaginal, que ya lo tocamos también, pues obviamente saber cuándo lo mandan y cuál es, hasta dónde le puede servir esa prueba para hacer el diagnóstico respectivo. Entonces, digamos que eso es lo que ustedes tienen que aprender, por lo menos, o entender para cuando estén ejerciendo su profesión, pues entonces sepan qué es lo que deben mandar y cómo deben interpretar el examen. Entonces, esos serían como nuestros objetivos grandes. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Como estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, generalmente nos tenemos que centrar mucho inicialmente en, digamos, el ecosistema vaginal, porque a diferencia del hombre, pues el hombre sí tiene un ecosistema, pero es mucho más complejo el ecosistema de la mujer. Y es allí donde hay la mayor protección, tanto para el hombre como para la mujer. Obviamente, si ya el hombre está infectado, pues ahí sí no hay nada que hacer. Pero el ecosistema vaginal, en este caso, es muy, muy importante porque protege a la mujer y también puede proteger el hombre. Y pues obviamente eso se sabe que a pesar de que haya una infección X o Y, si hay un buen ambiente vaginal, pues la mujer está mucho más protegida. Eso también nos lo ha enseñado el VIH y todas las enfermedades de transmisión sexual. Se sabe que hay mucho mayor riesgo cuando
el ecosistema vaginal está sano que cuando está inflamado o cuando está infectado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que empezar a hablar. Como nosotros ya hablamos en el núcleo en general, entonces, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es un ecosistema vaginal normal? ¿En qué consiste? O podríamos irnos un poquitico más atrás. ¿Qué es lo que normalmente la vagina produce? O de que no digamos anatómicamente, sino digamos desde el punto de vista microbiológico, ¿qué es lo que normalmente habita en este ecosistema? Con que hable uno, Coco mentira, gran no, positivo. Doctor, produce moco cervical, gram positivos. Bueno, entonces empecemos por ahí, espéreme Daniel un momentico, empecemos por el moco. O sea, ¿qué hay en la vagina que produzca moco? ¿Y para qué está ese moco ahí? Glándulas serosas. Hay glándulas, exactamente una serie de glándulas que normalmente permiten que la vagina esté húmeda, porque no solo se produce moco. Entonces, esa humedad y esas glándulas secretan ¿qué? Pues además de agua, ¿no? ¿Qué es el moco? Mucina. Hay diferentes, es una mezcla de carbohidratos y algo de proteínas. Entonces, el moco es una mezcla de carbohidratos complejos y proteínas que se secretan ¿para qué? Para lubricar, para mantener un pH. Para lubricar y para proteger. Esas son las dos funciones principales del moco. Pero como el moco tiene carbohidratos y la vagina produce una buena cantidad de glucógeno, que ustedes saben que es una reserva de glucosa, esa humedad, esa agua, esos carbohidratos que se generan allí, le permiten a la vagina tener un ecosistema microbiológico. Es gracias a eso. Además, hay secreción obviamente de hormonas y hay secreción, ahorita vamos a hablar un poquitico más de eso, de un sistema inmune, porque todas las mucosas tienen parte del sistema inmune. Entonces, tenemos unas glándulas que están produciendo agua, moco, que nos sirve para la lubricación, que sirve para la protección del ecosistema, en este caso de las estructuras vaginales, y gracias a eso se empiezan a instaurar una serie de microorganismos que van cambiando en el tiempo, ¿cierto? Digo en el tiempo porque cuando es niña tiene unos microorganismos y cuando es adulta pues obviamente tiene otros. Bueno, entonces ya sabemos que allí pues tenemos todo esto y sobre todo el glucógeno es muy importante porque es el que le da el alimento principal a los principales microorganismos que deben estar allí. Entonces ahora sí hablemos del ecosistema microbiano. ¿Cuáles son los principales microorganismos que deben estar allí? Lactobacilos, que son anaerobios positivos, ¿no? Son los lactobacilos, generalmente llamémoslos gram positivos. Lo que pasa es que el lactobacilo, pues sí, el lactobacilo es el más importante, pero hay otros también gram positivos, como son los cocos gram positivos, como son se me olvidó en este momento, están los lactobacilos y están los difteroides, también se pueden encontrar. Entonces, la vagina tiene generalmente
una gran cantidad, si está sana, vuelvo y les digo, una gran cantidad de flora bacteriana gram positiva que es aerobia, y eso es una cosa muy importante. Generalmente estos microorganismos son aerobios y cuando empieza a haber alguna afectación en el ecosistema, entonces van migrando a bacterias anaerobias o anaerobias facultativas. Entonces, por eso uno puede ir revisando si la vagina está sana, está medianamente sana, pues si uno pudiera decir que existe medianamente sano, como para ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y o está definitivamente muy alterada el ecosistema bacteriano. Entonces, allí tienen que haber generalmente bacterias gram positivas, no son las únicas. Y hay un pequeño porcentaje de, bueno, entonces ya les dije, están lactobacillus, están los bifidobacterium, pueden haber cocos gram positivos, pero también pueden haber alguna pequeña porcentaje de gram negativos, ya lo dijimos cuando hablábamos de ITS, pueden haber Gardnerella, pero en muy baja cantidad, y puede haber también Cándida. Y hay otros pues, grupos de bacterias que ustedes hablaban allí, si ustedes recuerdan, que están allí, pero en porcentajes mucho más bajos. Entonces, ese ecosistema, digamos, sería el ecosistema sano. Esa mucosa también tiene un sistema de defensa. Entonces, ¿cuál sería el sistema de defensa de la mucosa? Vaginal en este caso. Pues en un principio lo que sería esa microbiota que acabamos de decir, que es la normal, impide que se adhieran otras bacterias y empiecen a colonizar la mucosa. También pues el moco debe tener algunas inmunoglobulinas. Eso, entonces Y diferenciemos dos cosas. Uno sería la defensa solita, haga de cuenta como si hubiera un ecosistema sin bacterias. Entonces, normalmente todas las mucosas tienen una serie de moléculas que le ayudan a defender. Entonces ahí tenemos los anticuerpos de qué tipo, generalmente, ¿no? IgA. Generalmente IgA. Eso no quiere decir que no pueda haber secreción de anticuerpos IgG. Por eso es que vuelvo y les reitero y les adelanto de una vez que por eso es tan importante la vacuna del papilomavirus, porque la vacuna del papilomavirus permite la secreción de anticuerpos, generalmente IgG, que pueden estar allí en la vagina y que pueden detener el virus. No necesariamente van a ser IgA, porque ustedes saben que esa vacuna se aplica directamente de forma muscular. Entonces, no necesariamente tiene que producir IgA. Bueno, eso es lo primero. ¿Y qué más cosas hay? Pues la Pues barrera hay otros física, anticuerpos. ¿Cómo, perdón? la barrera física que está pues compuesta por el moco, ¿no? Bueno, sí, el moco es una barrera física muy importante para que los microorganismos no lleguen directamente en contacto con las células más externas, sí, señor, pero también pueden haber algunas enzimas, entonces allí también pueden haber enzimas proteolíticas que pueden ayudar, por ejemplo, a degradar virus o a degradar proteínas, y pueden haber algunas moléculas, por ejemplo, que captan hierro. eh, bueno, entonces allí hay una serie de moléculas, digamos, que normalmente pueden estar en la mucosa del sistema inmune, y obviamente también hay células. Tienen que haber células del sistema inmune, por eso les decía yo que cuando hablábamos del frotis de flujo vaginal, el examen como tal, pues uno espera que haya una reacción leucocitaria que esté baja, o sea, que no haya muchos leucocitos, pero eso no quiere decir que no hayan leucocitos. Más o menos igual que como sucede con la orina, uno esperaría que se encuentren muy bajos, de 0 a 5 por campo, o una reacción leucocitaria muy baja. Entonces, también tienen que haber células, porque pues allí hay microorganismos y siempre hay que tratar de controlar esos microorganismos independiente de que sepamos que sean buenos para que estén allí. Entonces, tenemos esa defensa de la mucosa y tenemos la defensa
que se convierte el ambiente microbiológico que se genera en la vagina. Entonces, ahora sí hablemos de cuál sería el ambiente microbiológico que permite, además de las defensas normales de la mucosa, que ayuden a controlar la infección. ¿Cómo así, doctor? Los microorganismos que ayudan a controlar de la flora endógena. Sí, sí, señor. Pues O sea, habíamos ya dicho hablamos que de las defensas de la mucosa, el moco, los anticuerpos, las células, secreción de enzimas, proteasas, etcétera, etcétera. Eso es solo lo de la mucosa. Ahora, ¿qué protección le da el ambiente microbiano? pues las gram positivas no hacen como que formación de ácido láctico, ¿no? Para poder bajar el pH de la vagina para protegerla de esta manera. Entonces, mire, lo primero es la barrera que hacen los microorganismos, como usted lo dice, propiamente dicho, los gram positivos. Si usted tiene un tapete de gram positivos que está, digamos, protegiendo la mucosa, eso ya es un factor de defensa porque va a evitar que otros microorganismos vengan a colonizar esos espacios porque ya están colonizados. Pero además de eso, como usted lo dice muy bien, entonces las bacterias por sí mismas, no es que las bacterias, digamos que ellas por su mismo proceso metabólico, empiezan a generar una serie de metabolitos intermediarios que van a ayudar a ese proceso de protección. Entonces ahí, como muy bien lo dice, tenemos el famoso ácido láctico, por eso es que son bacterias gram positivas que generalmente utilizan la glucosa, son aerobios, pero ellos hacen fermentación y entonces a través de la fermentación producen ácidos. Hay bacterias que son homofermentativas, o sea, que producen un único metabolito intermediario, un único ácido intermediario, y hay otras que son heterofermentativas. De ambos tipos de microorganismos hay a nivel de la mucosa vaginal, por lo tanto, hay unos que producen solo ácido láctico y hay otros que producen ácido láctico y pueden producir ácido propiónico o ácido acético. Obviamente, estos son cantidades relativamente bajas, porque si no, pues se quemaría, digamos, la mucosa, pero digamos que también la mucosa y el tejido está acostumbrado, si podemos decir que un tejido se acostumbra, o está adaptado, mejor es la palabra adecuada, está adaptado a este tipo de moléculas. Entonces, las bacterias utilizan la glucosa, hacen fermentación, producen ácidos y esos ácidos van a ayudar a permanecer un pH muy bajo. Yo les decía a ustedes que el pH de la vagina tiene que estar por debajo de 4. Y además se empiezan a producir una serie de moléculas que producen las bacterias que ustedes hablaban la semana pasada, que se llaman las defensinas. ¿Qué son las famosas defensinas? O péptidos antimicrobianos también se conocen. Están en la piel, doctor. ¿Cómo, perdón? Como antibióticos que se encuentran más que todo en la superficie de la piel. Daniela, ¿te puedes acercar un poco más Ah, no se escuchaba. Ahí ya se escucha. Sí, ahora sí, gracias. Que son como un tipo de antibióticos, entre comillas, que se encuentran más que todo en la superficie de la piel y se activan en caso de bacterias y hongos y todo lo que Bueno, salga. entonces aquí hay que diferenciar dos cosas. Hay unas defensinas que realmente son pequeños péptidos que puede producir el cuerpo, ¿sí? Que también la puede producir la mucosa. Pero las bacterias por sí mismas también producen, digamos que, ¿cómo le digo yo? Aquí estoy en una crisis si decirle que el péptido antimicrobiano es un antibiótico, porque como vimos previamente, se supone que un antibiótico es una molécula que puede ser sintética o no y que inhibe el crecimiento bacteriano.
en general uno podría pensar que sí, pero realmente el antibiótico es más que una molécula porque son generalmente de la familia de los péptidos, de la familia de los péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos son pequeños péptidos de más o menos de 20 aminoácidos menos 10 aminoácidos que producen las bacterias y esas pues tienen diferentes funciones, no solo lo producen las bacterias, los péptidos antimicrobianos están desde los microorganismos hasta digamos, los mamíferos. Por eso ustedes decían que se produce en la piel. Pero las bacterias por sí mismas también pueden producir y los insectos producen muchos péptidos antimicrobianos. El grupo Gimola de la Universidad del Quindío, donde trabajo yo, pues viene trabajando hace varios años en péptidos antimicrobianos y se han identificado varios péptidos en los escarabajos, en los cucarroncitos. Y se ha observado que esos péptidos tienen una buena actividad antimicrobiana. ¿Cómo actúan esos péptidos? Generalmente esos péptidos son de tipo catiónico, de acuerdo con los aminoácidos que contienen. Y recuerden ustedes que las membranas celulares, tanto bacterianas como de la célula eucariota, son de tipo aniónico, o sea, tienen una carga electronegativa. Entonces, esos péptidos, una de las funciones es que pueden generar poros a nivel de las membranas bacterianas y entonces por esos poros entran digamos, líquidos y rompen la bacteria. Entonces, esos lactobacilos que estamos hablando, además de producir el ácido láctico y esos cocos y esas bacterias gram positivas, pueden producir esos péptidos y van a atacar preferiblemente a bacterias gram negativas. Entonces, por eso es que en un ecosistema vaginal sano, la bacteria predominante o los microorganismos predominantes deben ser del tipo gram positivo y deben ser del tipo bacilo gram positivo. Esa es, digamos, lo más importante. El ideal es que siempre estén en el orden de más o menos 3 o 4 cruces. El ideal es que siempre estuvieran en 4 cruces. O sea que hay una abundancia de estos bacilos gram positivos que están produciendo defensinas, que están produciendo el ácido láctico y que están produciendo peróxido de hidrógeno como una forma de poder, digamos, ayudar a defender el ecosistema vaginal. Ese ecosistema sí es un ecosistema que no está inflamado. ¿Y cuál es el problema de la inflamación? ¿Por qué creen ustedes que una inflamación a nivel del ecosistema vaginal puede favorecer otra infección o infecciones a nivel de las infecciones de transmisión sexual? Porque la inflamación daña el epitelio, lo que permite más la permeabilidad de las bacterias. Entonces, recuerden ustedes que la inflamación tiene rubor, dolor y calor. El rubor es que se pone rojito. ¿Por qué se pone rojito y por qué se hincha? Porque se aumenta la permeabilidad del tejido. Al aumentarse la permeabilidad del tejido y probablemente el daño del mismo por el mismo sistema inmune, entonces va a hacer, digámoslo así, perforaciones en la mucosa y eso facilita la entrada de los virus. Y bueno, y también de las bacterias, obviamente, si estamos hablando de una sífilis o si estamos hablando de una colonización por gonorrea o si estamos hablando de un VIH o si estamos hablando de un papilomavirus, la inflamación favorece la infección. Entonces, por eso es tan importante que ese ecosistema esté lo más sano posible para evitar que haya inflamación y que por lo tanto haya un factor más que favorezca el proceso de infección, en este caso de transmisión sexual. En muchos casos, también las infecciones de transmisión sexual pues no son, se producen o las inflamaciones mejor, o la inflamación a nivel de, o la alteración mejor del ecosistema vaginal no ocurre pues porque haya un patógeno per se, sino que puede ser algo, digamos, biológico. Ya les decía a ustedes, por ejemplo,
el proceso de ovulación, aumenta las secreciones, aumenta el glucógeno y entonces allí puede haber un aumento de la flora bacteriana, pero cuando viene la menstruación, entonces puede haber una disminución de la flora bacteriana porque la sangre y pues obviamente la eliminación de líquidos hace que se barran las bacterias y la sangre sea un medio más favorable para algún tipo de bacteria más gram negativa que los propios gram positivos. Entonces, también durante todo el ciclo menstrual todo el ciclo de ovulación pueden haber alteraciones y cambios en las poblaciones bacterianas. Y si a eso le sumamos que se toman antibióticos porque hay alguna infección, no solo vaginal, sino en otra parte del cuerpo, o se utilizan muchas duchas vaginales, o se utilizan constantemente tampones y todo eso, eso también puede alterar la flora bacteriana y a su vez entonces genera que pueda haber una colonización de otros microorganismos. Y obviamente pues las relaciones sexuales también van a generar una alteración de la flora bacteriana, pues ustedes saben que el semen es muy alcalino, entonces cambia el pH y eso puede favorecer en algún momento que haya un cambio en la flora bacteriana de la mucosa vaginal. Bueno, preguntas hasta aquí. Todo más claro que el agua sucia. Hola. Claro, doctor. Manifiéstese. Sí, doctor, todo Bueno, claro. listo, entonces voy a pasar un pedacito la presentación. Vamos a compartir un poquitico la presentación, que es como un resumencito de lo que hemos hablado hasta acá. Bueno, entonces aquí era lo que estábamos hablando. La vagina normalmente tiene una serie de glándulas, sebáceas, sudoríparas, de Bartolene, de Skene. Hay también un trasudado de la pared vaginal, o sea, no son solo las glándulas. Esto es una cosa importante, se me olvidaba. Obviamente, como cualquier tejido, la mucosa pues también tiene exfoliación celular. Tiene moco, obviamente era lo que habíamos hablado. Hay líquidos endometriales de los ovioductos, hay microorganismos y sus productos metabólicos. Todo esto es lo que genera que en la vagina haya un ambiente, un ecosistema mejor, que permite que hayan bacterias, generalmente del tipo gram positivo, y que permiten, pues, obviamente, tener un ecosistema sano. Por eso es que las mujeres, después de que les llega la menopausia, empiezan a tener muchos problemas de infecciones urinarias y pues pueden empezarse a presentar tipos de infecciones vaginales, pues porque al terminarse la estimulación hormonal, esa estimulación hormonal disminuye la producción de glucógeno y esa disminución del glucógeno conlleva a que ya no haya el alimento necesario para que los gram positivos puedan estar y entonces esto favorece que empiecen a colonizarse en otros microorganismos y favorece otro tipo de infecciones en la mujer. Bueno, esto se los dije ahora también, las secreciones vaginales se incrementan hacia la mitad del ciclo menstrual por aumento del moco cérvico uterino. La flora vaginal normal es predominantemente aerobia. En promedio, 6 especies diferentes de bacterias, las más frecuentes, como son los lactobacilos, protozoos de peróxido de hidrógeno. Ya habíamos dicho que el pH tiene que ser por debajo de 4, 4,5, gracias a ese ácido láctico. Y cuando estamos hablando de un frotis de flujo vaginal y lo estamos mirando al microscopio, pues esto es lo que deberíamos observar. Células epiteliales superficiales siempre van a haber,
porque siempre existe ese proceso de escamación. Entonces nosotros siempre vamos a encontrar células, 2 o 3 cruces o 4 cruces de células. Allí no es muy grave pues tener 4 cruces de células. Obviamente si hay una infección, pues hay mayor descamación. Entonces, pero no sucede así como en el parcial de orina. Los leucocitos, lo que yo les decía, deben ser poquitos, de 0 a 5 por campo máximo. Las células indicios son las famosas células guía o las células las células que tienen Gardnerella. Realmente no deben haber, ni siquiera pocas, porque cuando hay pocas quiere decir que ya se desplazó la flora bacteriana gram positiva. Y estos son más o menos los microorganismos en estudios que se han realizado. Se han identificado diferentes microorganismos, los lactobacilos, vean, el 98%, los Corynebacterium, se me había olvidado, también son bacilos gram positivos. Estos, mentira, no se me ha olvidado, este es el nombre del difteroide, Corynebacterium difteroide, en el 95%, y de aquí para acá se han encontrado porcentajes variables de acuerdo pues con los estudios. Estafilococcus aureus se ha encontrado en el 28%, enterobacterias en el 46%, anaerobios gram negativos, que aquí podría estar la Gardnerella, 41%, anaerobios gram positivos, no, esos son gram negativos los movilucos, 40%, Streptococcus 50%, Gardnerella vaginalis en el 15%, Candida albicans en el 30% y Ureoplasma 17%. Entonces, siempre deben predominar los gram positivos. Pueden haber otras floras, otros microorganismos presentes allí, pero siempre deben estar en los gram positivos. Recuerden ustedes aquí el estreptococo, que este es el causante de la fiebre puerperal, o era el causante de la fiebre fiebre puerperal. Entonces puede estar como una flora bacteriana normal en la mamá, y por eso ustedes saben que a principios del siglo XX y a mediados del siglo XIX, bueno, y de ahí para allá la historia lo ha dicho, pues muchas mujeres morían en el momento del parto porque había después del parto, perdón, porque tenían una gran cantidad de estreptococos, y esto después hacía una infección a nivel del útero y la mamá moría. Bueno, listo, aquí son otros estudios que se han hecho respecto a en mujeres sanas qué microorganismos se han encontrado. Entonces, nuevamente los lactobacilos, cocos y bacilos gram positivos, como lactobacilos y estreptococos. Estos dos son probióticos, o sea, el probiótico, el único probiótico no es el lactobacilo, sino también los estreptococcus, son probióticos. Cocos y bacilos gram positivos, como el Corynebacterium, Gardnerella, ya lo dijimos que podría estar allí, estafilococo, principalmente epidermidis. Bacilos gram negativos, pues se han encontrado Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. Obviamente esto es muy fácil, pues siempre les he dicho, por la cercanía entre el ano y la vagina. Y otro tipo de cocos gram positivos que también se han encontrado, Clostridium, este es un anaerobio facultativo, un anaerobio estricto, Bifidobacterium también ya son estrictos. Entonces, estos son bacterias anaerobias estrictas, pero siempre teniendo claro de que el lactobacilo es el que tiene que predominar. Porque si tuviéramos predominio solo de bacterias anaerobias, también ya se generaría un problema, digamos, de una infección bacteriana. Bueno, la flora vaginal se modifica muy fácilmente por influencia de diferentes factores. Entonces ya dijimos, secreción del tracto genital, ya le dije que la influencia de las hormonas y de acuerdo con el ciclo puede cambiar esa flora bacteriana. No es que la cambie por completo, no es que entonces en el momento de la ovulación tenemos lactobacilos y a los 15 días se acabaron todos los lactobacilos. No, los lactobacilos siempre siguen predominando, pero sí puede bajar la abundancia, mientras que usted en el ciclo, en el momento de la ovulación puede estar con 4 cruces, puede ser que después de la menstruación puede quedar con solo 3 cruces de lactobacilos.
Bueno, productos metabólicos de las propias bacterias, esto ya lo habíamos dicho. Todos las moléculas de fermentación, las defensinas, el peróxido de hidrógeno, el ácido láctico, bueno, las influencias hormonales, el embarazo obviamente pues genera un cambio grande de la influencia hormonal, obviamente pues para mantener el bebé, y pues eso va a generar obviamente una alteración en la flora bacteriana, y yo les contaba a ustedes que no se les olvide que en la mujer embarazada es muy importante hacerle el frotis de flujo vaginal y se le debe mandar como control independientemente si tiene o no, si tiene flujo. Y también les decía a ustedes que el parcial de orina también se debe hacer dentro de ese proceso de control prenatal. Todo lo que tenga que ver, pues obviamente en el nacimiento, la menopausia, las relaciones sexuales, ya los dije también. Y aquí es donde está, digamos, donde ustedes, niñas, pues pueden tener mucho que ver si utilizan duchas vaginales, si utilizan dispositivos intrauterinos, si utilizan diafragma, bueno, mala higiene no creo, pues quimioterapia, si la persona está obviamente en un proceso de quimioterapia, obviamente eso afecta no solo la flora bacteriana, sino el sistema inmune. El uso de antibióticos, ya los dije, recuerden que los antibióticos no son específicos, ellos eliminan los microorganismos que sean sensibles y si son y generalmente pues afectan mucho la flora vaginal. Los anticonceptivos obviamente también afectan pues porque son un influjo hormonal y el estado inmunológico, pues esto nos lo enseñó el VIH. Ustedes saben que las personas que tienen fase SIDA generalmente presentan unas infecciones graves a nivel vaginal y también puede ser a nivel de orofaringe por cándida. Eso es lo que se llama el muguet. Bueno, vamos a hablar un poquito ya vamos a empezar a hablar, digamos que esto es lo normal, ustedes ya saben cómo es el reporte de un flujo vaginal normal. Bacilos grampositivos tipo lactobacilo 3 o 4 cruces, generalmente deberían ser 4 cruces, no deben haber células guía, células epiteliales pueden haber 3 cruces, eso es normal, no deben haber células guía, no debe haber una reacción leucocitaria abundante, o sea que les deberían estar informando de 0 a 5 por campo o de 1 a 3 por campo, que sería pues algo normal. No debe haber pues obviamente levaduras, no deben haber pues ningún tipo de protozoos, no debe haber ningún tipo de eh, digamos, de otros microorganismos gram negativos en gran cantidad, no deben existir. Entonces, pues eso sería como el frotis de flujo vaginal normal, un pH que esté por debajo de 4 o 5, y hasta ahí podríamos decir que sería normal. Ahora, no se les olvide que como aquí les mostré, como hay un porcentaje de bacilos y cocos gram positivos que pueden ser anaerobios, pueden haber flujos donde el lactobacilo baja su cantidad, o sea, vemos bacilos gram positivos tipo lacto en 2 cruces y vemos otros bacilos gram positivos en otras 2 cruces. Eso quiere decir que este disminuyó y estos aumentaron y eso puede estar generando un flujo en una mujer. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cada una de las bacterias. Vamos a empezar hablando de la Neisseria. Entonces, ¿qué sabemos de la Neisseria? Al grupo que le tocó Neisseria, cuéntame a ver. Pues doctor, la Neisseria, No te escucho casi. pues a mí no me tocó esa, doctor, pero no sé, Ah, bueno, no importa, el que sea. Bueno, doctor, pues cuando hablamos de la Neisseria, decimos que es una bacteria que pues es exclusivamente humana, se da pues por vía sexual, ella se multiplica muy fácilmente en áreas así que son pues muy húmedas. Daniela, regálame un segundito, una cosa muy importante que has dicho. Es una bacteria que se transmite de humano a humano.
y se transmite a través de relaciones sexuales. ¿Por qué les digo esto? Mire, una vez, cuando yo trabajaba en donde era la antigua clínica central, llegó una mujer que tenía una secreción, se le hizo un flujo y le encontramos diplococo gram negativo intracelular y extracelular. Nosotros entregamos el resultado y después la señora vino a pelearnos que cómo era posible que ella tuviera esa infección, que ella no tenía relaciones sexuales y que ella lo único que había estado era en termales. Entonces, por los termales no se va a pegar una neisseria, o porque yo me bañé en un baño público, o porque yo me senté en un sanitario, lo que sea, así no se transmite la neisseria. La neisseria es a través de relación sexual y es de contacto humano a humano. Entonces, es lo primero que, pues, digamos, que hay que decir. Obviamente, eso fue algo que no pudimos tratar en el núcleo integrador, pero es muy importante que lo sepan y que lo sepan manejar, porque esto genera escozor, esto genera pena, eh, pues tanto para los hombres como para las mujeres. Es penoso ir donde el médico a decirle, mire, yo tengo esta secreción o mire, no sé qué, entonces hay que tener un poco de tacto y pues ser muy profesionales, porque pues esto genera pues mucha problemática. Y también les recuerdo a ustedes, muchachos, que también este problema de infecciones de transmisión sexual son un problema porque a veces son digamos que las personas adultas las que resultan infectadas o el hombre infecta a la mujer y después la señora de edad tiene que ir porque tiene un flujo y no sabe por qué, y esto pues, entonces representa también problemas a nivel de pareja. Y esto también se ve mucho en VIH. Y he tenido muchos casos donde una señora ya de mucha edad, bueno, tampoco de mucha edad, de 60, 65 años, 70 años, con VIH y dice, pero ¿cómo es posible si yo no he estado con nadie? Y pues se supone que se la pegó fue el marido. Entonces, esto genera pues escozor. Todavía pues obviamente hay que hablar con mucho tacto y entender pues la situación. Y otra cosa muy importante es que siempre, eso también no lo pudimos tratar así muy, muy, muy profundo, y es que el tratamiento debe ser para ambos. Y si en algún momento cualquiera de estas infecciones de transmisión sexual, en la persona que sea adulta, joven o no sé qué, la idea es que esa persona, adulta, joven o el adulto o el que sea, tenga y le avise a la pareja o a las parejas que tenga, porque pues todos se deben tratar. No solo pues si es Neisseria, cualquier tipo de infección de transmisión sexual, se deben tratar todas las parejas o la pareja que está en ese momento. Porque si no, ahí van a quedar, pues obviamente van a quedar los problemas, van a quedar pues personas con una infección que en muchos casos son asintomáticas y después van a generar problemas graves en la salud. Entonces es responsabilidad de usted como médico también decirle a la pareja, vea, usted tiene esta infección, por favor hable con su pareja porque su pareja debe ser tratada, y si tiene múltiples parejas, por favor trate de mirar cómo va a ser para que todos sean tratados y todos puedan tener el tratamiento respectivo. Bueno, siga Daniela, qué pena. Pues no, doctor, algo más así para agregar es que también puede dar en la boca, en la garganta. Como ya habíamos dicho, pues esa bacteria no sobrevive fuera del cuerpo y pues eso sí no estoy segura, la verdad, que creo que se puede transmitir al bebé, pero no, Claro, pues no sé. claro que sí, si hay una infección no tratada, claro, en el momento del parto, si es generalmente por parto natural, el bebé inmediatamente se puede infectar y le puede dar una infección gravísima en los ojos eh, al bebé, que le aparece, digamos, una semana o 8 días después del nacimiento del bebé, empieza a producir pus el ojo, y eso le puede generar, puede llegar hasta un problema grave de visión en el niño. Claro que sí.
Todas estas enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, la gonorrea, la cándida, todo eso se le puede pasar al bebé. Lo que pasa es que hay algunas que pueden tener transmisión vertical, o sea, durante el embarazo, por ejemplo, la sífilis. Entonces, esta generalmente no tiene transmisión vertical, pero sí puede transmitirse en el momento del nacimiento si nace por parte natural. Por eso es tan importante que a estas personas se les haga el tratamiento. Y como les decía, muchas de estas infecciones pueden pasar desapercibidas generalmente en la mujer. En el hombre es mucho más fácil detectarlo porque, como les decía la vez pasada, si usted tiene una secreción, un pus que le está saliendo por el pene, pues cualquiera se asusta. Pero en las mujeres no necesariamente se puede confundir ese flujo con un flujo normal o con un flujo que siempre ha tenido o con lo que sea y se puede, digamos, solapar esa infección. Y si estamos hablando de sífilis, peor, porque como la sífilis no produce secreción, sino que produce es una lesión, a veces esa lesión está muy entre los labios mayores y menores, no se observa fácilmente y por lo tanto pues pasa desapercibida. Bueno, muy bien. ¿Qué tipo de, cómo le van a informar a usted la Neisseria en el flujo? El flujo vaginal es como un flujo verdoso, mal olor. ¿Qué más tiene? Y con pus. Sí, ¿y esa pus es qué? ¿Qué le informo yo para que usted sepa que eso es pus? Porque yo no le informo pus, yo no le digo en el flujo, se observa pus. Esa Cocos, pus no. se correlaciona con, Aparición de leucocitos y cocos gram negativos intracelulares y extracelulares. exactamente, Leucocitos por reacción cambio. leucocitaria abundante. Reacción, así le van a informar a usted el flujo. Se va a informar reacción leucocitaria abundante, a veces son incontables los leucocitos, y cuando hacemos la coloración de Gram, es en la coloración de Gram donde nosotros les informamos diplococo gram negativo, intra y extracelular. Pero recuerden ustedes que tiene que ser intracelular para que tenga mayor valor predictivo positivo. Entonces, eso es lo que ustedes les van a informar un flujo que probablemente tiene 3 cruces de células, tiene una reacción leucocitaria abundante o leucocitos de 15 a 20 o de 25 a 30. Le van a informar, pues probablemente el resto no hay hongos, no hay protozoos, y le van a células guía negativa, el pH va a estar alto, el pH va a estar por ahí en 6 o 7. Probablemente la flora bacteriana de lactobacillus está muy alterada, entonces ya no hay lactobacillus, sino por ahí 1 o 2 cruces, y se le va a informar el diplococo gram negativo intracelular. Entonces, con eso ya sería casi un diagnóstico, más obviamente toda la parte clínica pues que tenga el paciente o en este caso la paciente. En el caso del hombre, pues realmente en el fresco se le va a informar, el hombre tiene menos cantidad de células epiteliales, entonces probablemente lo que le vamos a informar en la secreción de células epiteliales 1 o 2 cruces, leucocitos incontables y el diplococo gram negativo intracelular. En la mujer, ustedes escriben en la hojita de servicio de los exámenes, frotis de flujo vaginal. Y en el hombre, ustedes escriben secreción uretral. Escriben directo y gram de secreción uretral. Así es que deben pedir el examen cuando lo van a pedir al laboratorio, pues porque obviamente al hombre pues no se le hace frotis de flujo. Pero entonces sí se le pide gram y directo de secreción uretral para nosotros hacerle el directo y obviamente hacerle la coloración de gram. Listo. Entonces ya tenemos el primer objetivo. Ya sabemos cómo se le informa a usted en el laboratorio y cómo lo debe pedir. Ya sabemos que es un diplococo gram negativo. Ahora, ¿por qué la Neisseria tiene la capacidad de producir la infección?
Pues coloniza muy rápido. Bueno, hay una colonización rápida, pero para que haya una colonización rápida, ¿qué se necesita? ¿Qué Una tiene que cosa tener la favorable. bacteria? O sea que ahora vamos a hablar de los factores de virulencia de la Neisseria. Ella tiene un peeling, se adhiere. Entonces, el primer factor de virulencia y uno de los más importantes, las adhesinas en general. Dentro de ese están los pilis, que son los que le permiten adherirse a la mucosa. Listo, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué resiste la Neisseria estar dentro de los leucocitos? ¿Y por qué la Neisseria genera tanta respuesta inmune que produce hasta pus? Vayan pensando, me regalan un segundito, por favor. Bien, gracias. Ay, Laura, continuemos. Mucho trabajo, dice. No, pues no tanto, ya nosotros hemos limpiado, pero mañana me toca que hacer un retoque a todo por el sábado. Ay, ya. El doctor ya me pidió el favor de. Ay, el doctor, ¿por qué tenía los zapatos tan sucios? Ahorita lo recaño, mira. Mira, que linda. Mira, que lo recaño. Ay, mira, pero eso lo recaño. Ahí tengo el granito de arena, literalmente. La doctora, ¿dónde estuvo? Rastrofiando. No rastrofiando. El doctor sí vino muy desordenado hoy, carajo. La trata de muere la risa porque me dicen que estaba rastrofiando. Señora, me presento comiendo que no lo sigo. Ah, bueno, sí, ahí mismo, ahí está el codo. Sí, es solo ¿quién pasó la muchacha? Déjame ir a preparar gallinas este doctor. Carajo.
La río, Matos. No, usted estuvo rastrojeando. ¿Rastrojeando? Ah, sí. Vea. Yo sí estoy rastrojeando. Hasta digo que no sé si. Ahorita lo voy a... Mira este mugrero tan horrible. Uy, no, estoy peor que los niños. Bueno, jóvenes, qué pena. Cuéntame, a ver, entonces, ¿por qué la Neisseria produce lo que produce? Ya dijimos que hay unos factores, el primer factor de virulencia son las adhesivas. Y les preguntaba por qué la Neisseria tiene la capacidad de sobrevivir dentro de los neutrófilos y por qué genera tanta reacción leucocitaria. No me Por hablen las todos al tiempo, proteínas. por favor. Por las proteínas que tiene una proteína, pues según esto, pues yo investigué y decía que es una proteína POR, que es una proteína 1, que facilita la supervivencia intracelular en los neutrófilos. Bueno, vean. ¿Qué más? A ver, ¿quién más nos dice? Eso que nos dijo el compañero está muy bien, sí. Hay unas proteínas que están en la superficie del parásito que permiten, digamos, la sobrevivencia. Pero, ¿qué más? También que esa misma proteína lo que hace es que evita la fusión del fagolisosoma en los neutrófilos. Eso es muy importante. Esas proteínas, a ver, entonces vamos a recordar un poco. Ustedes saben que en el sistema inmune las células tienen diferentes funciones. ¿Para qué sirven los linfocitos T? Pues los linfocitos T son activados por los B que activan los citotóxicos para destruir las bacterias, los microorganismos. Bueno, entonces hay linfocitos T ayudadores y hay linfocitos T citotóxicos. Los citotóxicos están para activarse, puede ser mediado por anticuerpos para degranularse y eliminar las células infectadas. Muy bien. Pero hay unos linfocitos T que son ayudadores, que son los que coordinan el sistema inmune. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque cuando veamos VIH, ustedes recuerden que los linfocitos CD4 son los blancos del VIH y esos son los que coordinan el sistema inmune y por eso el paciente termina con una inmunodeficiencia. Listo. ¿Para qué sirven los linfocitos B? Tienen dos funciones, son presentadores de antígeno y también son de memoria, guardan la información. Bueno, los linfocitos B no son muy buenos presentadores, pero sí por lo menos es muy importante que producen anticuerpos y hay unos que quedan como linfocitos de memoria para que cuando vuelva el parásito o la bacteria se vuelva a reactivar el sistema inmune más rápidamente. ¿Para qué sirven los macrófagos? Para fagocitar. Y son presentadores ¿Perdón? de antígeno. Daniela dijo que para fagocitar y son presentadores de antígeno junto Eso. con las dendríticas. Son los principales presentadores de antígeno y son los principales, recuerde que hay una familia grande que son todas las células presentadoras de antígeno que tenemos en todo el cuerpo. Entonces son las principales presentadoras de antígeno. ¿Para qué sirven los eosinófilos? Y creo que son Esos los de son los que la aparecen en caso de alergia. y los parásitos. Y parásitos, exactamente, están asociados con la defensa contra parásitos y en los procesos alérgicos también se activan, igual que los basófilos. Entonces, ¿para qué sirven los neutrófilos?
Doctor, pues como son la primera línea de defensa del cuerpo en cuanto a línea celular, son los que liberan pues no tienen muy buena capacidad fagocítica, pero sí tienden a liberar muchas enzimas que degradan los microorganismos. Sí, son ¿Y cuál es la proinflamatorios. principal función? Porque mire, a diferencia de los neutrófilos y los basófilos que se degranulan, ¿el neutrófilo se degranula? ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque es importante saber qué es lo que hace el neutrófilo para saber por qué la Neisseria está dentro del neutrófilo y por qué la Neisseria evita o no se muere dentro del neutrófilo. Entonces, la principal función del neutrófilo es fagocitar, no presentar antígeno, no es buen presentador, aunque lo puede presentar, sino fagocitar y degradar el parásito. Entonces, la Neisseria, gracias a esas proteínas, puede evitar un proceso dentro del proceso de fagocitosis. Cuando una célula fagocita, se genera una invaginación en la membrana que permite la entrada del parásito al interior de la célula. Pero ese proceso de endocitosis no es el proceso definitivo de la fagocitosis. Eso es simplemente meterlo dentro del citoplasma. Entonces, la Neisseria se deja fagocitar. Ella se une a la célula o la célula la identifica, ella se deja fagocitar y hace el proceso de endocitosis. Pero en el proceso de fagocitosis, para poder degradar el parásito, se le tienen que unir los lisosomas y todos esos gránulos que tiene el neutrófilo los tiene que meter en esa bolsita donde está metido la Neisseria. Y esas proteínas lo que hacen es inhibir la unión fago-lisosomal. O sea, la unión de ese endosoma con el lisosoma. Como el lisosoma no puede llegar al fagosoma, lo evita o evita que se fusione, entonces las enzimas no llegan a esa vacuola fagocítica y por lo tanto lo que se está haciendo es un lugar muy adecuado para que la Neisseria se pueda multiplicar. Entonces, por eso es que para el diagnóstico de la Neisseria se exige que sea una intracelular, porque ya sabemos que la Neisseria se deja fagocitar, pero no se deja matar por el neutrófilo, sino que utiliza el neutrófilo como una casa que lo protege para él poderse dividir. Ahora, ¿por qué produce tanta reacción leucocitaria? Porque es una bacteria gram negativa y entonces ella va eliminando cada vez que se multiplica pequeñas cantidades de lipopolisacárido y el lipopolisacárido es uno de los principales moléculas que generan una respuesta inflamatoria. Entonces, ¿y eso por qué lo hace? Pues para llamar más neutrófilos, para que se los puedan fagocitar y como ella no se muere dentro del neutrófilo, pues entonces lo que hace es tener más casas donde poderse replicar. Entonces, por eso la Neisseria produce una secreción abundante que, vuelvo y les digo, en algunos casos en la mujer podría pasar desapercibido. Y en el hombre, pues sí es mucho más fácil de identificar. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la Neisseria. Son cocos o cocobacilos gram negativos aerobios. Tienen tendencia a agruparse en parejas, por eso siempre los buscamos diplococo. Hay 4 géneros principales: Neisseria, Quinella, Cinetobacter y Moraxella. Esta señora Moraxella es normal en la boca. Entonces, por eso no podemos decir que cualquier diplococo gram negativo lo vamos a considerar Neisseria, porque, por ejemplo, en la mucosa bucal, que también puede haber allí gonorrea, entonces se nos puede confundir con esta bacteria. Bueno, son diplococos gram negativos, son aerobios. Estas son las características bioquímicas: oxidasa positivo, catalasa positivo, nitritos positivos. Bueno, y estas dos son las principales, la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Esta, obviamente, produciendo meningitis, es uno de los principales microorganismos productores de meningitis, sobre todo en niños,
y en ancianos, y la Neisseria gonorrea, pues obviamente produciendo la enfermedad de transmisión sexual. Estos dos microorganismos son microorganismos de crecimiento exigente, nos lo habían dicho la semana pasada en el núcleo integrador. Son exigentes porque necesitan unos factores de crecimiento y además necesitan una buena cantidad de CO2. Entonces, se requieren, ellos crecen fácilmente en medios enriquecidos, pero los medios enriquecidos tienen el problema de que dejan crecer cualquier microorganismo. Entonces, para poder volverlos selectivos, recuerden ustedes que a esos medios se le adicionan una gran cantidad de antibióticos para que eliminen toda la flora bacteriana extra que pueda haber y que crezca solamente la Neisseria allí. Entonces, estos son los factores de virulencia, los pilis o fimbrias, principalmente las fimbrias, que son adherencias, que son adhesinas, y se unen al CD46 de las células. Esta unión también regula el complemento. Recuerden ustedes que una de las formas de eliminar los microorganismos es a través del complemento, que el complemento también hace una cosa que se llama el poro de ataque a la membrana, que es muy parecido a cómo funcionan los péptidos antimicrobianos. Aquí hay otro factor de virulencia súper importantísimo, que es un polisacárido capsular. Es como una especie de cápsula que es un recubrimiento de carbohidratos por encima de la pared, y ese recubrimiento hace que no haya una buena fagocitosis. Pero además de que cuando se deja fagocitar, entonces ella a través de las proteínas externas de membrana evitan la unión fagolisosomal. Bueno, y lo que les decía, que tienen lipopolisacáridos que son muy inflamatorios, pero eso le sirve a la bacteria porque llama más neutrófilos, lo fagocitan más, y entonces la bacteria tiene más donde poderse, multiplicar. Y fuera de eso tiene una proteasa de inmunoglobulina A. ¿Por qué es importante esa proteasa de inmunoglobulina A? Pues porque está destruyendo las inmunoglobulinas A, que son como la primera barrera de defensa ahí del epitelio. De la mucosa. Muy bien. Entonces, Sí, como las inmunoglobulinas A son el principal anticuerpo que se secreta en mucosas, y recuerden ustedes que la inmunoglobulina A es un dímero, no es un monómero como la IgG, ese dímero está unido por una proteína o por un péptido que se llama el péptido J. Entonces, ¿qué es lo que hacen las proteasas de inmunoglobulina A? Rompen ese péptido J, entonces quedan la IgA en monómeros independientes, entonces ya no tienen funcionalidad. Bueno, entonces estos son los diferentes pilis. Está el pili E, el pili C, que le ayudan pues a unirse a las células. Están las famosas proteínas OPA, que era lo que habíamos dicho, que promueven la invasión de la célula hospedera. Esto es importante, ya lo vamos a ver más adelantico en un muñequito, en un dibujito. Y tienen las porinas que ayudan a la invasión celular dentro de estas mismas proteínas OPA. Bueno, también tienen las proteínas RMP, que están asociadas con la inactivación de anticuerpos, y están las proteasas que rompen las inmunoglobulinas A. Los lipopolisacáridos, ya lo dijimos, activan el sistema inflamatorio, produciendo interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, pero ya les dije pues que eso es muy bueno para la bacteria. Ya dijimos que tiene una cápsula de carbohidratos complejos que evitan la fagocitosis, y también puede recubrirse con proteínas del hospedero. Entonces aquí está más o menos la estructura de una pared bacteriana, y aquí ya aparecen las proteínas, las que generan poros, las OPA, las RPM, los pilis, y todas estas proteínas van a permitir no solo evitar la unión fagolisosomal, sino permitir, entrar dentro de la célula. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, y es que si la mucosa está sana, ¿cómo puede hacer la Neisseria para, digamos, producir infección? Entonces, si esta es la mucosa, él utiliza estas proteínas, las proteínas OPA,
para invadir las primeras células epiteliales. Entonces, no es que esta célula esté haciendo fagocitosis, no. Esta célula, la bacteria le induce una endocitosis de la bacteria para poder hacer una transitosis. ¿Qué es una transitosis? Pasar de la parte externa del tejido a la parte interna del tejido. Y eso se llama transitosis. Entonces, la unión del gonococo con pilis a la superficie de la célula no ciliada, endocitosis y pérdida de los cilios de las células adyacentes, transporte del gonococo en una vacuola. Este transporte es la transitosis y liberación en el espacio subepitelial. Y aquí sigue haciendo la multiplicación. Ya empieza a producirse esos lipopolisacáridos hacen que, aquí está el dibujito, entonces mira, hace la transitosis en la célula epitelial, llega aquí a la parte más interna, los lipopolisacáridos comienzan a generar respuesta de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, hacen inflamación, y eso a su vez hace que lleguen los polimorfonucleares. Esos polimorfonucleares empiezan a dañar el tejido y empiezan a fagocitar, pero pues esto le facilita a la bacteria porque ella no se muere en la fagocitosis en la gran parte de los casos. Entonces lo que hace es que haya mayor cantidad de de bacterias que después van a salir en el exudado, y si tiene relaciones sexuales, pues la otra persona se va a infectar. Esto es más o menos la secreción. Pues lo que yo les decía, en el hombre es muy fácil, porque a usted le está ardiendo horrible y fuera de eso le está saliendo pus por el pene, pues eso cualquiera sale corriendo para allá. Y esto sería en el cuello del útero, esta secreción, por eso les digo yo que a veces puede pasar desapercibido. Y estos son otras lesiones extra gonocócicas. En este paso acá, cuando ellos están haciendo el daño aquí, en algunos casos en los pacientes que tienen un sistema inmune alterado, estos neutrófilos o estos macrófagos pueden llevar la infección a ganglios y después diseminarse por todo el cuerpo. Entonces aquí, por ejemplo, estaríamos viendo una artritis gonocócica y aquí estaríamos viendo lesiones a nivel de piel porque la bacteria se riega por todo el cuerpo. Puede llegar a producir meningitis, puede llegar a producir enfermedades graves, pero generalmente eso es en un grupo de personas que tienen una problemática a nivel del sistema inmune. No es pues lo más común para todo el mundo. Los síndromes clínicos, entonces está la blenorragia o gonorrea, que es lo más común, que es una uretritis, cervitis, salpingitis, todo esto. Lo que estábamos diciendo de los niños recién nacidos, si la mamá está infectada, pues infecta al bebé en el momento del nacer, y por vía hemática o por vía linfática puede generar artritis, endocarditis y sepsis. Entonces, además de la Neisseria, si hay la Neisseria se riega por todo el cuerpo, puede llegar al sistema nervioso central, puede llegar al corazón, al cerebro, a las articulaciones. Obviamente también puede haber gonorrea genital, anal, perdón, en garganta también, bueno, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo en un niño lo que yo les decía, esto es gravísimo, puede el niño quedar con lesiones graves en el ojo. Y esto es más o menos lo que se debería ver. Todo esto que ustedes ven aquí son los neutrófilos. Estos son pues muchos diplococos gram negativos, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver al interior, estos son extracelulares y estos son intracelulares, que son los que se deben, digamos, pues identificar. Aquí vemos pues una foto, esta me gusta mucho, no se ve muy nítida, pero aquí están todos los neutrófilos y aquí están los diplococos al interior. Bueno, entonces, el diagnóstico definitivo, obviamente es el cultivo. El cultivo es el diagnóstico definitivo, es el que se debe hacer, es el mejor.
Es una bacteria de crecimiento lento, crece a 72 horas, crece pues obviamente a temperatura de 35 a 37 grados, le gusta ser microaerofílico, esto se llama microaerofílico, que crece entre 3 y 5% de CO2. Ya les dije que tiene requerimientos nutricionales estrictos, entonces crece muy bien en agar chocolate. ¿Qué es agar chocolate? Es un agar sangre en el cual se le rompen los glóbulos rojos para que la hemoglobina salga, entonces queda como de un color de chocolate. El problema es que este agar chocolate, como es un medio de cultivo enriquecido, pues permite el crecimiento de toda la flora bacteriana. Entonces, por eso hay unos medios selectivos que son generalmente el Taller Martin y el New York City, que son los que, pero generalmente el Taller Martin, que es el mismo agar chocolate con muchos antibióticos, que inhiben el crecimiento de las bacterias. Entonces, el medio de cultivo es el Taller Martin, contiene suplementado con muchos antibióticos como la colicistina, la nistatina, la vancomicina. Todos esos 3 antibióticos se le adicionan al agar chocolate para que crezca solo la Neisseria. Entonces, aquí estamos viendo cómo en un agar chocolate normal, si se hace un hisopado rectal, mire todos los microorganismos que crecen y miren en el Taller Martin, que en este caso no habría Neisseria. Mentira, no, aquí sí hay unas coloniecitas chiquiticas. En ese caso particular, miren cómo se vuelve selectivo el medio y solo van a dejar crecer, en este caso, las Neisserias. Bueno, esta es la forma de identificación en el laboratorio. Después de que crecen las colonias de las bacterias, se hace un test de oxidasa. Dijimos que la oxidasa es positiva y ya de acuerdo en el medio en que crece, entonces pues ya lo consideramos como Neisseria o no. Bueno, y aquí tenemos unas pruebas bioquímicas. La Neisseria meningitidis fermenta glucosa y maltosa y la Neisseria gonorrea solo fermenta glucosa, o sea, no fermenta lactosa. Esa es la forma que nosotros lo identificamos en el laboratorio. Bueno, listo. Preguntas hasta acá. Doctor, entonces para resumir el diagnóstico, si a mí me llega una paciente con un flujo vaginal que reportaba entonces abundante reacción leucocitaria, bajos lactobacilos, ¿siempre tiene olor o no es algo muy característico? No, generalmente la Neisseria, la mujer puede producir ardor, obviamente un flujo muy abundante, que generalmente tiende a ser como verdoso. Inicialmente empieza blanquecino, después se va volviendo verdoso. No tiene olor, porque no es como la garnerela. Este no tiene olor. Entonces, a usted lo más importante que, además de la reacción leucocitaria y ese desplazamiento de los lactobacilos, es observar el diplococo gram negativo intracelular. Si a usted le reportan en algún momento particular solo diplococos gram negativos extracelulares, porque también puede suceder, la recomendación es que inmediatamente le haga cultivo. ¿Por qué? Porque mucha gente toma antibióticos. Y cuando le llegan a usted como médico, ni siquiera le dicen, usted le pregunta, ¿usted ha tomado algún tratamiento? No, doctor, yo no he tomado nada. Puede ser que tomó algún tipo de antibiótico, entonces eso hace de que baje la carga microbiana y entonces no sea muy evidente los diplococos intracelulares. Entonces, en ese caso, y generalmente para las mujeres siempre se manda cultivo. En el hombre, bueno, y otra cosa importante, usted manda el cultivo, pero no deja a la paciente así. O sea, usted le dice, vea, me hace el favor, le da el tratamiento, le dice, vea, usted comienza este tratamiento, pero antes de comenzar el tratamiento tiene que hacerse el cultivo. Le hacen el cultivo, usted le comienza el tratamiento, porque pues si el cultivo se le demora 2 o 3 días, pues no vamos a dejar a esta paciente así. Y ya después usted verifica si era la Neisseria. Ya, doctor, o sea que cuando yo hago el diagnóstico con los diplococos gram negativos intracelulares, si es mujer le mando el cultivo y empiezo el tratamiento empírico.
Sí, porque usted no puede dejar a la paciente así. El problema, y otra cosa importante, muchachos, no se les olvide también eso se llama el riesgo social. ¿Cómo así que el riesgo social? Si usted está trabajando, por ejemplo, les pongo un ejemplo, usted está trabajando en Génova y le baja una persona que vive por allá en Planadas, que viene a caballo una hora y usted lo manda para la casa y le dice, venga mañana o venga el miércoles, ese señor probablemente no vuelve. O prefiere ir a la droguería que le den cualquier cosa. Entonces, eso se llama riesgo social. El ideal es que ese paciente no se vaya sin tratamiento. Si es una persona que está en la cabecera municipal y que puede venir y todo eso, pues ya usted ahí lo revisa, pero el ideal es que, y eso está muy claro en las guías, todo el que tenga riesgo social hay que comenzar el tratamiento porque si no ese se va a volver, ese paciente puede terminar gravísimo o puede empezar a regar enfermedad por todo lado. Entonces, el riesgo social hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos trabajando en los pueblos, que la gente no baja sino una vez a la semana. Y como le digo, si usted no le resuelve el problema, pues lo que va a hacer es va a la droguería y allá le mandan cualquier cosa. Entonces, por eso hay que tratar de que el paciente se vaya pues con lo más posible. Pero si está muy difícil el diagnóstico, vuelvo y le digo, sobre todo cuando el Gram aparece con diplococos extracelulares y como puede estar la moraxela, entonces sí es mejor hacer el cultivo. Y en el hombre sí generalmente, pues vuelvo y les digo, es mucho más fácil. Bueno, Doctor, o sea que si cuando no se identifica los intracelulares no tiene la necesidad de hacer cultivo, o también. en el 90% de los casos no, pero a ver, las guías dicen que en la mujer siempre hay que hacer cultivo, pero yo vuelvo y les digo, si lo tiene a la mano. Usted vive, vuelvo y les digo, usted está haciendo su rural o está trabajando en Génova. En Génova no hay microbiología, allá no hay laboratorio para hacer microbiología. Ese paciente se tiene que venir hasta Armenia a hacerse un cultivo. Y ese señor vive a 2 horas en caballo, por allá en Planadas. Mientras usted le manda el cultivo, ese señor nunca va a ir a Armenia. Entonces hay que hacerle el tratamiento. Eso ya depende, vuelvo y les digo, de mucho del riesgo social. Si usted tiene a la mano y es aquí en Armenia y se puede hacer el cultivo y la señora dice, sí, yo me lo hago, listo. O tiene una EPS que le autorice, porque ahí está el otro problema. Mientras usted hace solicita el examen, mientras van y se lo autorizan, entonces ya pasaron 4 días y entonces una señora que usted no la dejó con tratamiento y lleva 4 días tratando con flujo y todo ese cuento. Entonces, en esos casos, pues hay que dar el tratamiento. Bueno, más preguntas. Doctor, o sea, cultivo solo cuando la paciente tenga la facilidad o yo tenga la facilidad de mandar el cultivo y haya encontrado los diplococos intracelulares. Sí, si usted tiene diplococos intracelulares, usted ya digamos que está muy tranquilo porque en el 90% de los casos eso va a ser una Neisseria, ¿cierto? Si el diplococo es extracelular, entonces tenemos 2 posibilidades. Si el diplococo es extracelular y la persona puede hacerse el cultivo y no se me va a volar, pues yo le puedo mandar el cultivo, esperar a que le haga el cultivo y listo. Pero si la persona se me va a volar, hay que darle tratamiento de una vez. Vuelvo y le digo, las guías dicen que la mujer siempre se debe hacer cultivo, pero si usted no tiene a la mano cultivo, tiene que hacer el tratamiento. Usted no la puede dejar ir. Y esas guías son buenas por eso. Todas las guías después del 2010 más o menos empezaron a mirar el riesgo social en todas estas enfermedades, aún para el VIH. Por eso es que, por ejemplo, el VIH bajaron digamos, la calidad de pruebas para facilitar de que a la gente se le haga el diagnóstico rápido. Si usted está trabajando en el Chocó y una persona viene en 1 hora en lancha por el río San Juan y entonces se va a hacer una prueba y no, venga mañana, pues ese paciente no vuelve. Usted le tiene que hacer la prueba de una vez. Entonces vuelvo y les digo, si usted tiene a la mano el cultivo y la guía es muy clara, a todas las mujeres se le debe hacer cultivo.
sean intra o sean extracelulares. Si lo tiene a la mano, lo hace. Si no lo tiene a la mano, hay que hacerle tratamiento. Intra o extra. Si los tiene intra, ya tiene un valor predictivo positivo mucho mayor que si los tiene extra. Pero eso va a depender de un riesgo. Y si puede hacer el cultivo, pues excelente, porque ya tiene el diagnóstico definitivo. Entonces, eso va a depender dónde esté usted haciendo su trabajo. Si usted está probablemente en Armenia, en una buena EPS, que le autorizan las cosas fácil, mándele el cultivo. Eso dice la guía y se debe hacer y es lo mejor. Bueno, vamos a hablar de otro microorganismo muy importante que es el treponema pálido. ¿Quién es ese señor? Volvemos siempre a hacer la misma, va a ser las mismas preguntas. ¿Quién es el treponema? ¿Cómo se identifica? ¿Y cómo produce infección? El treponema es la bacteria que produce la sífilis. ¿Cómo, perdón? Es una ¿Aló? espiroqueta. Bueno, es una bacteria de la familia de las espiroquetáceas, Que produce o sea que es así como unos crespitos, yo siempre lo asimilo a crespito. responsable de la infección sífilis. Se divide por fisión binaria. Sí. Listo. Puede Se pasar transmite siempre por vía externa. sexual. ¿Cómo, Puede perdón? Pues que es por vía sexual y también se puede transmitir al bebé por medio de la placenta. Esta es una de las bacterias que pueden tener una transmisión transplacentaria, sí señora. También hay dos fases, una fase primaria y una fase secundaria. La primaria es la en la que aparece el chancro y la secundaria es como 12 semanas, creo, después. No estoy muy segura. Bueno, entonces hay sífilis primaria, secundaria y terciaria. ¿Esta bacteria produce o no secreción? No, doctor, No, doctor. No produce secreción, entonces ya como no produce secreción, no lo podemos identificar por flujo. Entonces, por eso es que para el treponema necesitamos una identificación completamente diferente a lo que normalmente se le hace a todos los demás microorganismos. Entonces, usted no le va a mandar un frotis de flujo vaginal pues, para poder hacer un diagnóstico de treponema. Es más, si usted quiere identificar el chancro, lo tiene que hacer al ojo. O sea, tiene que poner un espéculo y mirar labios mayores, mirar labios menores, si es una mujer. Vuelvo y les digo, en el hombre es mucho más fácil porque la secreción pues es evidente. Perdón, la secreción no, la lesión es evidente, entonces es mucho más fácil el diagnóstico en el hombre. Pero en la mujer tiene que ser a través de espéculo y mirando al ojímetro para poder ver la lesión. Y como es una lesión que generalmente no duele, excepto que esté contaminada, pues entonces puede pasar desapercibida. Y por eso entonces hay manifestaciones de lo que llamamos la sífilis secundaria, no es que le dé 2 veces sífilis, sino son manifestaciones tardías de esa infección y pues obviamente la sífilis terciaria. Listo. ¿Por qué produce infección el virus? ¿Cuáles son los factores de virulencia? Pero sí funcionó como me dice. Pero yo no sé, yo quiero mirar qué es lo que le pasa a mí, me funciona tal que sí, pero porque pues hay como que protegerlo para que esa cosa también no se le pegue o sacarlo de ahí. Hola. No, sacarlo de ahí y dejarlo en el Doctor, pues el movimiento que tiene, que se puede revestir por proteínas,
para que no sea reconocido y que tiene unas proteínas que le permiten la entrada. Entonces, el primer factor de virulencia es el movimiento sacacorcho, que es el que le permite a la bacteria penetrar en el tejido. O sea, esta bacteria, a diferencia de la Neisseria, no se deja fagocitar ni nada de eso, sino que ella misma se va metiendo en el tejido. Segundo, ella se puede recubrir, eso se llama recubrimiento, con proteínas propias del hospedero. ¿Eso para qué sirve? ¿Y por qué es un factor de virulencia? Porque va de la respuesta. ¿Por qué qué, perdón? Va de como tal. Porque va del sistema inmune. Muy bien. O sea, él se recubre con las proteínas del propio cuerpo para que no sea reconocido por el sistema inmune. Entonces, así evita fagocitosis y muchas cosas. ¿Por qué produce la lesión? La lesión se produce por una unión entre los factores de la bacteria y el sistema inmune. Generalmente la produce realmente el sistema inmune. Por un lado, la bacteria está haciendo su movimiento de sacacorcho y está, digamos, entrando al tejido. Entonces, eso genera una ruptura de la célula y una liberación de lípidos al medio ambiente, pues en este caso donde está entrando. Entonces, los neutrófilos llegan a ser, perdón, los neutrófilos no, los linfocitos y los monocitos llegan al tejido y entonces se empieza a dañar el tejido alrededor de la bacteria. Entonces, por eso se va formando un chancro y se va formando una lesión, pero como la bacteria no produce una inflamación muy grande, porque la bacteria es de crecimiento lento y tiene unas porinas que evitan la entrada de mucho nutriente, entonces la bacteria va creciendo lentamente, el sistema inmune va, digamos, haciendo la respuesta alrededor y entonces lo que va haciendo es como un tejido necrótico que va muriendo lentamente y por eso al final termina en una lesión tipo chancro que es indolora y que después el sistema inmune es capaz de eliminar todas las bacterias que hay allí y por eso vuelve otra vez y se regenera el tejido. Pero la bacteria no se fue de ahí. La bacteria lo que hizo fue penetrar más profundamente, llegar a la parte sanguínea o llegar a la vía linfática y empezar a regarse por todo el cuerpo y por eso es que después aparecen la sintomatología de la sífilis secundaria. Es un microorganismo que no le interesa crecer rápidamente, él no tiene afán, entonces por eso entre la sintomatología primaria y la sintomatología secundaria puede pasar meses o años y por eso entonces puede pasar desapercibido. Entonces, muy bien, los treponemas son unas espiroquetas, que son bacterias helicoidales. Estos son las espiroquetas que tienen como ondulaciones en la membrana. Son muy móviles y tienen ese movimiento sacacorcho. Bueno, dentro de esta familia están los treponemas y la borrelia. Recuerden ustedes la borrelia burgdorferi. Es una bacteria que se transmite de esta familia, que se transmite por la picadura de las garrapatas y genera infecciones graves y a veces hasta la muerte en personas en Estados Unidos principalmente. Y aquí tenemos un primito hermano que también lo tenemos por acá, que es la leptospira. La leptospira es una infección febril muy parecida al dengue, que se transmite a través de la orina de roedores, de perros infectados, de varios mamíferos o de varios animales y produce una infección parecida a la del dengue. Más o menos esta es la estructura, o sea, la bacteria es así helicoidal porque tiene unos filamentos axiales que la mantienen, digamos, aquí como lo ven ustedes, que la mantienen como retorcida, ¿sí? Tengan en cuenta como cuando uno pone una especie de tira elástica, entonces ella permanece así ondulada. Es una bacteria de crecimiento lento. Esta bacteria el medio de cultivo no es
el diagnóstico definitivo es muy difícil de cultivar. Entonces, y como es de crecimiento lento, pues entonces el cultivo también se desecha en el diagnóstico y tiene un crecimiento, tiene unos crecimientos exigentes. Entonces, nosotros en el laboratorio no la cultivamos. Hay diferentes géneros del treponema. Está el treponema pallidum, subespecie pallidum, que es el que produce la sífilis, y hay otros treponemas que producen alteraciones en la piel como el carate y otras afectaciones. El treponema pallidum que produce la sífilis es de lenta evolución, lo que les decía. Tiene cortos periodos sintomáticos y largos periodos asintomáticos y el cuadro es muy variable. Ya lo que les habíamos hablado de los factores de virulencia, la capacidad del microorganismo para digamos, invadir a través del movimiento sacarcorcho de diversas mucosas, la capacidad de atravesar placenta, por eso puede haber sífilis gestacional, que vuelvo y les digo, lo que les decía la semana pasada, ese es uno de los indicadores de pobreza, tener sífilis gestacional, porque el diagnóstico es muy sencillo. La membrana externa, obviamente, de la bacteria, porque esta se asemeja a una bacteria gram negativa, digamos que evita la opsonización de los anticuerpos, y era lo que yo les decía a ustedes, como ella se recubre, entonces pues los anticuerpos no le funcionan. Bueno, esto pues ya lo habíamos dicho, aquí hay unas proteínas que son quimiotácticas y le permiten llegar a la ingle y llegar al sistema linfático. Esta, por ejemplo, esta proteína TNP83 se asocia a la fibronectina de los tejidos y esto también le permite a que se pueda recubrir con esas moléculas. Tiene hialuronidasas que rompen la matriz extracelular, o sea, además del movimiento sacacorcho, esas hialuronidasas le ayudan a penetrar, lo que habíamos hablado de un enmascaramiento, que es el recubrimiento de las moléculas del hospedero, principalmente fibronectina, inmunoglobulina G, transferrina. Tiene una cápsula de mucopolisacárido que cubre el parásito, entonces evita de alguna forma la fagocitosis. Está recubierto, entonces no lo identifica el sistema inmune, tiene la cápsula, no hace fagocitosis, entonces por eso el microorganismo permanece en el tejido hasta que el sistema inmune es capaz de eliminarlo. Y estas proteínas, que era lo que yo les decía, que son unas porinas, que hacen que la bacteria tenga una entrada de moléculas al interior de forma lenta, entonces hace que el microorganismo crezca lentamente, pero eso uno pensaría que eso podría ser malo para la bacteria, pero ella lo toma a su favor, porque lo que hace es que no haya mucho sistema inmune detrás de ella y crece lentamente, entonces puede pasar desapercibida para el sistema inmune. Y esto pues es los tipos sintomáticos que aparecen, la sífilis primaria, que está relacionada con el chancro, que se da más o menos de 4 a 8 semanas, o sea, 2 meses. Después viene un largo periodo, que puede ser un año casi, y pueden aparecer la sintomatología de la sífilis secundaria, que también puede aparecer más o menos un año de lesiones. No es que tengan las lesiones todo el año, pueden aparecer y desaparecer, y después siguen muchos años y puede aparecer la sífilis terciaria. Bueno, la entrada se da pues por el contacto directo de la bacteria con el tejido, entonces se genera la úlcera sifilítica, que es el chancro. Puede haber linfadenopatías regionales, o sea que la bacteria migra hacia los ganglios linfáticos, se eliminan las espiroquetas y desaparece el chancro. Aquí sería la sífilis primaria. La sífilis secundaria es un síndrome pseudogripal con lesiones mucocutáneas, y la sífilis terciaria pues ya es una lesión en los tejidos, generalmente granulomatosas por destrucción del tejido óseo, la piel, el cardiovascular, las meninges, etcétera, etcétera. Como les decía yo, la bacteria daña las membranas, entonces al dañar las membranas liberan líquidos y entonces se producen anticuerpos frente a esos lípidos. Y eso se llaman reagininas.
Entonces, estos anticuerpos son contra un antígeno lipídico. Y a eso es lo que nosotros llamamos serología. Serología es cuando tenemos el antígeno lipídico y lo tenemos que mirar al microscopio. Pero también hay unas pruebas que ya se pueden hacer al ojímetro, que es el RPR o el TRUST, que son que pegamos el antígeno lipídico sobre una molécula de carbono para poder ver la reacción antígeno-anticuerpo, digamos, directamente en una plaquita de color blanco. Entonces, pero igual están buscando anticuerpos inespecíficos. Y hay anticuerpos específicos que aparecen obviamente por los antígenos del treponema, que estos suelen durar por toda la vida, estos van desapareciendo en la medida que el sistema inmune va eliminando el parásito, la bacteria, perdón, o si hay un tratamiento instaurado, entonces estos anticuerpos disminuyen. Por lo tanto, las reagininas es la forma de hacer un seguimiento de la infección. Y el diagnóstico definitivo se hace a través de la identificación de los anticuerpos específicos. Aquí vemos varias lesiones de la sífilis primaria. Aquí habría un chancro. Sífilis secundaria, que son unas lesiones en piel, como si tuviera una picadura de zancudo. Pero aquí hay una característica importante que aparecen en las palmas de las manos y los pies, que generalmente, pues en otras infecciones mucopopulares no aparecen en palmas de manos y pies. Y estas son las gomas, que ya es una degeneración del tejido. Bueno, esto pues ya lo habíamos dicho. La sífilis primaria, entonces puede ser, no, la sífilis puede ser precoz cuando lleva menos de 2 años y tardía cuando lleva más de 2 años de haberse digamos, contagiado. La sífilis precoz, pues obviamente genera más contagios que la sífilis tardía. O sea, a la medida que pasa el tiempo, el sistema inmune va eliminando las bacterias, entonces pues va existiendo menos capacidad de infección, pero la enfermedad para el paciente continúa. Bueno, el diagnóstico, voy a mirar aquí, el diagnóstico se hace de acuerdo con la etapa de la infección y el tiempo que lleva en cada etapa. Entonces tenemos una visualización directa, que lo habíamos dicho la semana pasada, a través de mirar los treponemas directamente en la lesión, en el chancro. Si ustedes ven esta lesión, uno hace una impresión de la lesión directamente en una laminilla, inmediatamente adiciona solución salina y la mira al microscopio. Eso se llama microscopía de campo oscuro. Yo les explicaba que esa microscopía de campo oscuro se llama así porque lo que hace es que difracta la luz y entonces las bacterias se ven como brillantes. ¿Cuál es el problema de esa técnica? Que los treponemas se mueren rápidamente si se secan. Entonces hay que tomar la muestra e inmediatamente mirarlo al microscopio para mirar el movimiento de la bacteria. Y esta prueba se debe hacer cuando todavía está el chancro y el chancro aparece y apareció recientemente, o sea que lleva por lo menos 20 días de haberse aparecido el chancro, entonces se puede hacer la prueba microscópica directa. Tenemos las pruebas no treponémicas, que fueron las que dijimos, las que evalúan anticuerpos contra las reagininas, que son anticuerpos contra antígenos lipídicos, y tenemos las pruebas treponémicas, que generalmente se hacen por inmunofluorescencia, aunque ya han aparecido otras, hay ELISAs que detectan anticuerpos específicos contra el treponema, pero pues la prueba de oro todavía sigue siendo el FTA-ABS. Entonces, esto es lo que yo les decía. Entonces, así es que se ven las bacterias en el campo oscuro, pero se tiene que ver el movimiento. Se tiene que ver que se mueven en forma de sacacorcho. Y hay otra técnica aquí, que es la inmunofluorescencia. Yo puedo hacer una inmunofluorescencia directa y mirarlo en un microscopio de fluorescencia. Les contaba también a ustedes que estas dos técnicas de visualización directa son muy costosas, pues porque necesito un equipo especializado, como en este caso un microscopio de campo oscuro o un microscopio de fluorescencia, y esta prueba la mandan muy poquito.
Entonces, generalmente no se encuentra disponible en todos los laboratorios. Aquí lo que estamos viendo es diferentes tipos de lesiones en pacientes, por ejemplo, con VIH, el chancro inicial y una sífilis gestacional. Bueno, este sería una visualización directa a través de inmunofluorescencia, pero vuelvo y les digo, necesitamos el microscopio de fluorescencia, necesitamos unos anticuerpos específicos contra la bacteria, entonces esto no es fácil de conseguir fácilmente. Pero recuerden que esta prueba se manda si el treponema está, si la lesión es muy reciente, o sea que lleva 15, máximo 20 días de haber aparecido. Y otra cosa, de la prueba de campo oscuro a la prueba de inmunofluorescencia directa es mucho más sensible la inmunofluorescencia directa. ¿Por qué? Porque la inmunofluorescencia directa utilizamos anticuerpos monoclonales que reconozcan la bacteria. En cambio aquí es simplemente la visualización directa. Entonces, si yo tengo por ahí unos treponemas o hay por ahí una leptospira o hay pedacitos de algodón, yo podría mirar, por eso es tan importante ver que la bacteria se mueva y se mueva en movimiento de sacacorchos. Ese es el diagnóstico definitivo cuando se hace visualización directa. Las pruebas no treponémicas es buscar anticuerpos IgG o IgM que reaccionen contra un antígeno lipídico que tiene cardiolipina, lecitina y colesterol. Eso es lo que se llama la reaginina. Entonces, ¿y qué les decía? Que se producen por la ruptura de las membranas celulares donde la bacteria está haciendo el daño. Entonces, si usted tiene anticuerpos IgM o IgG contra esto, usted va a ver una floculación. ¿Qué es una floculación? Es como una aglomeración, como un poco de mugrecitos aglomerados, y eso lo tiene que mirar en el microscopio. Entonces, aquí podemos ver una reacción no reactiva, una reactiva débil y una reactiva fuerte. Así lo informamos nosotros en el laboratorio. Le podemos informar débil reactivo, reactivo, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 32, 64, porque cuando estamos haciendo la serología, para ustedes es muy importante la dilución del suero, hasta dónde diluyendo el suero se encuentra título de anticuerpos. ¿Eso cómo lo hacemos? Haciendo diluciones seriadas. Hacemos una dilución con el suero. Primero montamos la muestra directa, el suero y la reaginina, y después hacemos dilución del suero 1 en 2 con solución salina. Echamos 100 microlitros del suero y 100 microlitros de solución salina. Eso sería una dilución 1 en 2. Mezclamos. Sacamos 100 microlitros de esa primera dilución, lo adicionamos a un segundo tubo y hacemos 100 microlitros de la dilución anterior y 100 microlitros de solución salina. Ahí tendríamos la dilución 1 en 4. Y así sucesivamente hacemos dilución en base de 2 para tener diluciones de 1 en 4, 8, 16, 32, 64. Cada una de estas diluciones volvemos y le adicionamos el reactivo y miramos si se genera la floculación o no. Si se genera la floculación, tomamos la dilución siguiente y volvemos y miramos. Ah, sí, todavía hay floculación, y así sucesivamente hasta que no encontremos floculación, y ahí informamos el título. Entonces a ustedes le van a informar en el laboratorio BDRL o serología 1 en 16 positivo. Ese 1 en 16 significa que diluí 16 veces el suero y que todavía estaba haciendo la reacción antígeno-anticuerpo de floculación. Y recuerden ustedes que de acuerdo con la guía, se considera positivo para sífilis una serología de 1 en 8 para arriba. Entonces, cuando usted tenga una serología de 1 en 4 o menor de 1 en 8, ¿qué vamos a hacer? Eso depende. Si la paciente o el paciente ha tenido sintomatología, si ustedes le han evidenciado que de pronto tuvo sífilis, porque recuerden ustedes que en la sífilis terciaria los títulos de anticuerpos se bajan mucho y pueden tener títulos menores de a 1 en 8. Entonces, en ese caso, cuando tienen títulos muy bajos, es mejor mandar el FTA-ABS para confirmar si ese paciente está en contacto con el treponema. Y otra cosa importante,
hay enfermedades autoinmunes que también generan prueba de serología positiva. Entonces, por ejemplo, un síndrome de Sjögren podría dar una serología positiva. Entonces, no todas las serologías que tengan títulos bajos van a ser sífilis. Por eso, ahí en la guía, por favor, léanla bien, cuál es el título que se considera positivo en nuestro medio. Bueno. Entonces, los grumos pueden ser grandes, eso lo llamamos reactivos. Si los grumos son pequeños, se les llama débil reactivos. Y si los grumos no hay grumos, se llaman no reactivos, que eso es lo que nosotros miramos en el microscopio. Entonces miremos acá, por ejemplo, cómo le podemos reportar. Yo le puedo reportar serología reactiva 0 DILs. ¿Qué significa eso? Que solo fue reactiva la prueba cuando estuvo en contacto el suero directo sin dilución con el reactivo. Eso quiere decir que no alcanzó a ser reactivo con diluciones. Cuando le dice a usted serología reactiva 1 en 2 o 2 DILs, quiere decir que es reactivo cuando le hicimos la primera dilución de 1 en 2. Si yo le informo reactivo 1 en 4 o reactivo 4 DILs, es porque estuvo reactivo en la dilución 1 en 4. Si yo le digo reactivo 8 DILs, es porque estuvo así sucesivamente. También le puedo informar débil reactivo, serología débil reactiva, o sea que hubo una reacción allá muy chiquitica, pero pues yo se lo tengo que informar a usted. Yo no puedo decir que esa serología era no reactiva, está débil reactiva. Ya usted mirará qué hace con ese resultado de acuerdo con la clínica del paciente, porque probablemente una persona que tenga una sífilis terciaria puede tener reacciones o diluciones de 1 en 2 o reactiva o débiles reactivas porque ya han pasado muchos años de haber tenido la infección. Entonces siempre hay que investigar a ver qué es lo que pasa. ¿Qué variantes hay de la serología? Estas son las que ya podemos ver al ojímetro, el RPR, el USR y el TRUS. ¿Cuál es la diferencia? Que yo lo que hago es que el antígeno, la cardiolipina, la uno a algo que me permita ver, ya sea carbón activado o ya sea una molécula coloreada, para que yo no necesite microscopio. Cualquiera de estos, el RPR, el USR y el TRUS, son pruebas no treponémicas que se asemejan a la serología. Y que lo que nos interesa es que aquí no utilizamos microscopio porque yo puedo ver la reacción directamente en una plaquita blanca. ¿Y por qué la puedo ver? Porque está unido a moléculas que me le dan color y entonces ya no necesito microscopio como me toca hacer con la serología normal. Bueno, ya para terminar, y dejamos aquí los falsos positivos. Hay falsos positivos para la serología, que aquí los pueden ver, y falsos negativos también para la serología. Esto lo continuamos la semana entrante. ¿Preguntas hasta aquí? Doctor. Sí, señor. Entonces, cuando la lesión es reciente, de 15 a 20 días, uno manda lo que sería el hisopado de la lesión. Sí, señor, el directo. Pero hay que averiguarse dónde se lo hace. Y si tiene, y bueno, y supongamos que el paciente dijo que le dio el chancro hace mucho tiempo, que se acuerda que le dio, pero que ya no lo tiene. Hay que mandar serología. De ahí para allá todo se hace con serología. Y la elección serían esas pruebas no treponémicas. Y la elección es la prueba no treponémica. Y si la prueba treponémica le da reactiva, lo que pasa es que la guía dice, se considera una serología reactiva para sífilis por encima de 1 en 8. Pero si usted tiene una serología 1 en 4, pues mande la prueba treponémica y confirma. ¿Sí me entiende? Eso es. Pero de ahí para allá, después de las pruebas, directas, que se dan más o menos dentro de los primeros 20 días de inicio de la infección y que está el chancro presente, de ahí para allá todo se trabaja con serología. Listo, pero o sea que uno siempre manda la serología para saber en qué dilución está la concentración y además puede mandar la prueba no treponémica. Sí, señor, claro que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usted ya tiene una dilución, por ejemplo, le estoy diciendo cualquier cosa, una dilución de 1 en 80, pues pensar que eso no es una sífilis, pues es muy difícil, porque es que la dilución es muy alta. Entonces usted ahí en esos casos solo manda la serología y no manda la prueba confirmatoria.
Si quiere, la puede mandar, pero pues eso va a depender de lo que usted esté trabajando en su hospital, si se la aprueban y todo el cuento. Pero la prueba confirmatoria se manda mucho es en los casos donde tenemos que definir que tienen serologías menores de 1 en 8 y que no sabemos si ese paciente realmente estuvo en contacto con con la bacteria, entonces le mandamos el FTA. Listo, doctor. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante y seguimos en este proceso. Continuamos con esto y miramos a ver hasta dónde logramos alcanzar llegar. Doctor, una pregunta. Sí, señora. Entonces, este tema quedaría para el próximo bloque, ¿cierto? Yo creo que no, ¿para qué? De una vez salgamos de eso. Yo no sé, ustedes verán, como quieran, Pero yo, es que como quieran todavía quiero, no yo le no hemos, tengo problema por eso. todavía no le Sí, hemos si quieres terminado. dejémoslo para el otro bloque, teniendo en cuenta que la semana entrante que estaríamos terminando hasta donde lleguemos, sí, démoslo para la semana entrante y en este bloque solo entra todo lo de infección urinaria y antibiótico Listo. resistencia. Sí, está bien, Doctor, no hay es problema. que usted nos iba a hacer el favor de ayudarnos con las diapositivas de antibiótico resistencia y pues todavía no. Yo ya subí todo eso, Yo yo la revisé subí, ahorita. claro. No, subió fue el artículo del infección del tracto urinario, subió 2 artículos y subió las diapositivas, pero faltan las de antibiótico resistencia. Ay, ¿cómo así? Ah, bueno, entonces yo trato de subirlas de aquí al viernes. Por favor, me mandan un correíto recordándome, pues no ahora, más tardecito, y yo las subo entonces. Listo, doctor, gracias. Listo, jóvenes. Gracias, pues. Muchas gracias.